Analizamos el debut de Aurelien Tchouaméni en el Santiago Bernabéu. Una cosa descomunal. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Madridismo al día y a otro nuevo vídeo de Aurelien Tchouaméni. Porque en este canal, desde el principio, básicamente, somos fans de Aurelien Tchouaméni. Siempre hemos marcado una línea clara de confianza absoluta al club en su fichaje en el momento que se anunció oficialmente, bueno, ya antes también, y sabíamos que es un jugador que no nos va a decepcionar, que tiene ese aroma a crack, a jugador distinto, y es que su debut en el Bernabéu ha sido espectacular. No le ha pesado para nada al estadio. Hay a futbolistas que a lo mejor su debut en el Bernabéu les puede costar un poquito más, a otros un poquito menos. A este le da exactamente lo mismo y va a rendir en cualquier terreno de juego porque es una cuestión simple y llanamente de confianza. Y él se ve que tiene una confianza majestuosa en sus prestaciones futbolísticas. Y no es solo lo bien que lo ha hecho en su menester, que es principalmente, uno dirá, a nivel defensivo, a nivel de robos, coberturas, trabajo, oficio, fontanería, intendencia en todo lo que tiene que ver a la hora de jugar sin balón y a la hora de ayudar en el colectivo defensivo madridista, sino que más allá, del génesis de lo que es su posición de centrocampista defensivo, avanzando, creando y poniendo balones entre líneas, pues no voy a decir como un Luka Modric o como un Toni Kroos, pero desde luego lejos nos ha quedado en su debut en el Santiago Bernabéu ante el Betis, ante un buen equipo, ante un equipo que tiene un muy buen centro del campo. Vimos a un Tchouaméni que parecía un hombre ante niños, absolutamente. He visto a un Tchouaméni superior, hegemónico, dominante. Y habrá alguno, Quique, no es para tanto, Quique, no vayas tan rápido. Bueno, este vídeo es de hoy y yo analizo lo que veo en un jugador súper joven que da una sensación de madurez bestial, descomunal. Y eso es precisamente lo que me gusta de Tchouaméni también, que es que no le pesa la camiseta, no da sensación de que se ponga nervioso, toma muy buenas decisiones casi siempre, hombre, y algún balón pierde, pero entre lo que recupera y lo que pierde, el Real Madrid sale ganando por muchísimo. Y esto lo voy a decir en el debe de la última temporada de Casemiro, que es verdad que siempre ha recuperado casi muchísimos balones, es un auténtico líder valladar defensivo en el Real Madrid de antaño, pero es verdad que con balón tenía algunos días donde perdía bastantes pelotas, ¿no? Y por ahí a lo mejor en ese más menos podía salir un poco marcado el bueno de Carlos Enrique Casemiro, al cual le adoro, le quiero, leyenda del Real Madrid, pero lo que digo, con balón Tchouaméni le veo mucho más suelto que Casemiro y denoto a un futbolista que está por encima de lo ambiental, por encima de la presión, de la camiseta, de la afición, le da igual el rival. O sea, a mí me parece un futbolista increíble. Y bueno, quería hacer un vídeo cortito en este sentido sobre Tchouaméni. Me pareció claramente el MVP del partido, el mejor, el más constante de nuevo. También me lo pareció frente al Español, aunque no salió en las portadas. Y así va, como un tiro. Un jugador que desde luego nos va a hacer esbozar una sonrisa durante mucho tiempo a los madridistas, y ya un jugador clave y fundamental en el esquema de Carlo Ancelotti.